Bueno, hola Sofía, Federico y al resto que dejaron sola y abandonada a Sofía en esta clase. Espero vean este video y les dé mucha culpa no haber venido, por lo menos uno más, y ya somos más profesores que alumnos. Triste, triste, triste. Bueno. Así que bueno, voy a compartir la presentación que bueno, la comparto y de ahora hago los comentarios correspondientes. Esta presentación es una presentación que yo hice el año pasado, que quería ajustar alguna cosita más, no tuve hasta el día de hoy tiempo, algunas de las cosas que decimos en clase, digamos, las quería incorporar a la presentación. No lo he hecho todavía y van a ver que hay algunos, estaba pensado el año pasado, algunos espacios para que yo supiera en el momento que tenía que ir a hacer algunas cuestiones en el R, que ahora no necesariamente, hoy no lo vamos a hacer, así que van a encontrar eso que dice ir al R y sin embargo, en esta clase no van a encontrar esa contraparte de ir al R. Por eso también voy a sacarle esas presentaciones que no son acordes con lo que vamos a hacer este año. ¿tá? Así que no se preocupen si no encuentran el script, porque en este momento, hoy no tenemos previsto, así como en la clase pasada sí, Federico les mostró un ejercicio, que ahora voy a retomar un poquitito sobre eso. En esta clase, en principio, no vamos a mostrarles un script, sino vamos a avanzar un poco más en la parte teórica. Y como le explicaba a Sofía, capaz que esta clase es un poquitito más corta, y no sé si la van a ver con tiempo o no, pero los invito al seminario del IESTA del día de hoy, que es a las 14 horas, difícilmente que puedan escuchar esta grabación a esa hora, pero bueno, pueden ir, y no, si no, a la página del IESTA y encontrar el documento que va a hacer referencia a lo que vamos a presentar hoy, que lo voy a presentar yo en el seminario, que corresponde a predicciones de COVID-19, de contagios, acumulado de contagios y fallecimientos. La presentación tiene una actualización respecto del documento, que después en todo caso, si a ustedes les interesa, yo las puedo dejar en el EVA, porque es un tema muy acorde a lo que estamos viendo ahora. Entonces me parecía que podía ser una forma como de trasladar todo esto que estamos trabajando en clase a hechos específicos, ¿no? Que los tratamos juntos, porque los mencioné varias veces. Bueno, una vez pasados los avisos, vamos a retomar entonces este tema de predicción. Y cuando estaba ayer pensando que me iba a dar el tiempo de actualizar poner alguna cosita más en esta presentación que no pude, estaba pensando que hay alguna cosa que uno la tiene como implícita en la cabeza y que incluso tiene relación con lo que discutimos la clase pasada sobre predicciones. Voy a volver al ejemplo del MA, acá. ¿Se acuerdan o te acordás, Sofía, que en la clase pasada vimos cómo es que funciona cuando hacemos una predicción sobre un MA1? O sea, tenemos una serie. En la realidad, en este caso, lo que partimos es de una idea, de un proceso estocástico que se puede modelizar o representar a través de un modelo que sería un MA1, y elegimos nuestro predictor, que es el que nos va, el mecanismo de predicción me lo define el predictor es la esperanza condicional, y elegimos la esperanza condicional, no me canso de repetirlo, porque es la que me minimiza el error cuadrático medio, es un predictor óptimo en el sentido que hace mínima esa función de pérdida, que es una función de pérdida cuadrática, que es la del error cuadrático medio. Esa es como la base de cómo funciona la predicción. Ahora, cuando la ponemos en marcha,
obtenemos esto que vimos, que estamos viendo en este momento en la presentación, y que tenía que ver con lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una predicción a un paso, nosotros acá estamos además presentando predicciones a 1, a 2, a 3, a 4 pasos, o sea, a S pasos, predicciones múltiples, digamos, de múltiples pasos, que implican, digamos, resultados diferentes para cada paso y niveles de incertidumbre diferentes para cada paso. Entonces, cuando veíamos esto, discutimos bastante, o por lo menos conversamos un ratito sobre esto, porque dijimos, bueno, en un proceso más, en la predicción a un paso, básicamente mi predicción, por ejemplo, si este fuera el modelo, sería esto que está aquí, 0,5 por el error de predicción a un paso. A 2 pasos ya converge a la media incondicional. La media incondicional de un MA como este, que no tiene constante, es 0. A 3 pasos también converge a la media incondicional, y así sucesivamente. Y ustedes podían ver y podían probar y hacer ese ejercicio imaginándose cualquier MA de mayor orden. No sé, un MA 2, un MA 3, un MA 4. Hacer las predicciones y ver que cuando el número, corroborar que cuando el número de pasos en el que hacemos la predicción es mayor que el orden del proceso de medias móviles, ya en ese periodo de la predicción, allí ya converge a la media condicional. Incondicional. Subrayo, perdón, que dije mal, incondicional. Por eso en este caso, como la media 0, converge en el segundo paso a 0, si la media fuera 5, convergería a 5. Y hablamos sobre todo de no sorprenderse, ¿no? De cuando hacemos las cuentas, lo que nos da y que no es un error lo que nos está dando, etcétera, para que cuando vayan ustedes a obtener estos resultados no encuentren sorpresas ni piensen que está mal lo que les está dando o no me gusta. Pero hay otro aspecto que yo en ese momento no se los comenté y que me interesaría ponerlo ahora arriba de la mesa, y es el que tiene que ver con cuando un proceso es predecible, cuando un proceso es impredecible o cuando es predecible. De acuerdo a Hendry, si ustedes pudieran ir al librito, hay un libro maravilloso, a ver si se ve, que se llama Forecasting Economic Time Series, que es de Clements y Hendry. A ver si lo invoco ahí. Así, ¿se ve? Ahí. Sí, bárbaro. Yo si a alguno le interesa, nos escribe, yo tengo la versión electrónica. ¿Tá? Bueno, ellos definen que un proceso, digamos, empieza a tener como en un proceso de predicción, lo que está atrás de poder calcular la esperanza condicional es que vos esperás que la varianza de la predicción, esto no lo probamos, yo creo que creo que están las notas, pero si no lo pueden probar ustedes, la varianza del error de predicción cuando la predicción es la media condicional, repito, condicional, la varianza es más chica que cuando tu predicción es la media incondicional. O sea, vos tenés una ganancia en términos de que obtenés mejor información con menor incertidumbre cuando lográs diferenciar la media condicional de la incondicional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el pasado te está aportando información en tu predicción para mejorar tu predicción. Cuando no hay un aporte de la información pasada para mejorar tu predicción,
Entonces, uno podría directamente decir, bueno, hago la media incondicional, o sea, el valor sería la media incondicional, y ahí no hay un modelo que te esté aportando más si esto es igual, ¿no? Bajo las condiciones de que la media condicional y la incondicional son iguales, entonces no hay un aporte adicional de la información pasada. Y ahí empieza a ser menos útil mi modelo, menos útil la información pasada, que es un poco lo que está ocurriendo acá, ¿no? Cuando en los procesos MA, cuando converge a esta media, ¿qué media es? ¿Es acá en la predicción a 2 pasos o en la predicción a 3 pasos? Esta es la media incondicional, ustedes le calculan la media a este proceso, esperanza de Y sub t es 0,5 por la esperanza de epsilon t menos 1 más la esperanza de epsilon t, son ruidos blancos, tienen esperanza 0, tenés la combinación, y son incorrelacionados, la combinación lineal de ellas te da 0, y ahí sacaste la esperanza incondicional. En ese caso, entonces, tu información pasada no te aporta. Y a 2 pasos y a 3 pasos ya tiende a ese valor. Y entonces es ahí cuando empieza a ser menos útil la posibilidad, la utilización de la modelización. Por eso nos sentimos a veces un poco incómodos cuando la predicción de 2 pasos en adelante me va a dar la media incondicional cuando apliqué, cuando mi punto de partida fue un modelo MA1. En cambio, cuando estoy en la predicción a un paso, cuya varianza, vamos a ver, es sigma cuadrado de epsilon, siempre a un paso, esto me está incorporando, la información hasta el momento t me incorpora algo y me da la esperanza condicional que es distinta a la incondicional. En esas condiciones me está aportando una mayor información trabajar con estos modelos. ¿Qué es lo que pasa con los modelos MA? Con los modelos AR, acá lo vimos en un ejemplo, y dijimos, bueno, y si trabajamos, digamos, en este caso, ¿se acuerdan que o te acordás, Sofía, que para calcular la esperanza incondicional, lo que haríamos sería y sub t menos 0,8, y t menos 1 es igual a epsilon t, nos quedaría 1 menos L por 0,8 por y sub t igual a epsilon t, y entonces pasamos el 1 sobre L, 1 menos 1 sobre 1 menos 0,8L, digamos el operador de rezagos, y ahí nos estaría, cuando le queremos calcular la esperanza a eso, nos estaría dando 1 sobre 1 menos 0,8, la esperanza de el AR. En definitiva, resumiendo, normalmente en los procesos MA, la constante es la esperanza incondicional, y en los AR, la constante no es la esperanza incondicional, sino 1 sobre 1 menos tita por el mu, ¿no? Sería la esperanza incondicional. Pero a lo que voy es, acá vimos que tenía lo que mencionamos como una cierta rugosidad, ¿no? Teníamos una cierta convergencia, una cierta dinámica de las proyecciones. A un paso era 0,8 por YT, a 2 pasos era 0,8 al cuadrado por YT, a la 3 era 0,8 a la 3 por YT, y así sucesivamente, hasta que ese componente, ese 0,8 se hacía súper chiquitito, ¿no? Esto iba a ir cada vez convergiendo a algo más chico. Y por tanto, también ahí, ustedes pueden probar cuando la cantidad de pasos, es suficiente, la cantidad de pasos de la predicción es suficientemente grande, o sea, tiende a infinito, también termina tendiendo la predicción a la esperanza incondicional. Entonces, acá demora más en llegar a esos valores que con el caso del MA. Y entonces a lo que nos estamos enfrentando es justamente a eso, cuando la información pasada empieza a aportar cada vez menos a medida que
aumenta la cantidad de pasos a predecir. En el caso del MA, eso ocurre muy rápidamente y llegamos a la esperanza incondicional como el mejor predictor que podemos obtener a 2, 3 y 4 pasos en un MA1, y demoramos un poquito más en el AR. Pero eso tiene un costo. El costo es que uno en realidad siempre espera que la información pasada me incorpore una mejora en la predicción. Y en estos casos esto no lo estoy viendo. Yo esto voy a tratar de escribírselos, es cortito, pero quería como retomar esa idea para que quede no solamente como el eslogan, como la receta de decir para un MA, a medida que la cantidad de pasos es mayor al orden, te va a dar la media incondicional y punto, sino tener una interpretación sobre lo que implica en términos de aporte de la información pasada a mejorar tu predicción. ¿Tá? Una consulta con respecto a esto. ¿Se puede decir que con los modelos AR se puede hacer mejores predicciones o como que son más efectivos en las predicciones o no necesariamente? Por esto de que la información pasada aporta a más largo plazo que los MA. Se supone, a ver, en estas condiciones en las que estamos trabajando, ¿no? Que son en un mundo estacionario, todo autorregresivo tiene un proceso MA equivalente, y también ahí está el hecho de que por eso en el autorregresivo, cuando la cantidad de pasos tiende como a infinito, llegás a la media incondicional, que si lo pensás en términos de un MA infinito, sería lo mismo, ¿no? Como necesitas infinitos pasos para llegar a la incondicional también. Ahora, cuando vos seleccionás un modelo autorregresivo, por ejemplo, el AR1, como mejor que un MA infinito, entre otras cosas, será porque obtenés los mismos beneficios con mucho menos parámetros, o sea, es un proceso más parsimonioso, es mejor a la hora de estimar, etc. Más allá de que nosotros nos valemos para la hora de hacer cuentas de su expresión en términos del MA. Pero a la hora de estimar, no estimás un MA infinito, estimás un AR1, por ejemplo. Y lo otro es que vos elegiste ese autorregresivo y no un MA 5 equivalente, porque uno podría pensar que no necesariamente tiene que ser un MA infinito, sino un MA largo, pero que se aproxima a un MA infinito. O un MA 7, un MA 8, un MA 10, más o menos como un AR1. Te elegiste el AR1. Cuando vos elegiste el AR1 es porque ese era el que mejor se adaptaba a tu modelo. Y lo mismo cuando vos elegiste un MA1, es porque ese se adaptaba mejor a la dinámica de tu modelo y no el AR. Entonces, en tu proceso de descubrir la estructura que hay detrás de tus datos, uno se adapta mejor que el otro para la modelización. Entonces, por eso es que lo elegís. Que ocurra esta dinámica a la hora de la predicción, ¿quiere decir que mejor que agarremos siempre un autorregresivo? No necesariamente. No necesariamente. La conclusión a la que uno tendría que llegar es que siempre el AR es mejor. En ocasiones no, en ocasiones el MA también te puede representar cuestiones sumamente interesantes, porque si vos estás en un proceso MA1 y decís que la mejor forma de representar la dinámica del proceso que yo estoy tratando de modelizar es a través de los shocks que ocurrieron o a través de los errores, quizás esa sea tu mejor representación. O sea, la respuesta es, no necesariamente porque demorás más tiempo en llegar a la media incondicional, lo hace siempre el mejor modelo a elegir a los autorregresivos. ¿Está? Esa sería como la idea. Porque ahí estás partiendo de la base de que una vez que haces la predicción, ya, o sea, elegiste un modelo, lo probaste, lo testeaste y es el mejor modelo. Exacto, ¿tá? Y capaz ponerle a un paso y a 2 pasos, por decirte algo, el error de predicción del AR1 o del AR que elegiste, no sé, es muy grande y de repente el de MA es mucho más pequeño, y a lo que vos llegás a la conclusión es, en definitiva, si quiero elegir un MA, sé que tiene potencialidad para predecir en el corto plazo.
Más allá de tales periodos, en realidad ya deja de ser útil, pero para este periodo de tiempo, este es el modelo que más me ayuda. Lo que tengo que hacer es actualizarlo, no sé, si tenés un MA2, actualizarlo siempre a 2 pasos para tener la mejor información. ¿Está? Bien. Lo que vamos a ver, bueno, eso era como retomar ese punto que me había quedado como la sensación que lo trabajamos como muy mecánicamente y volver un poquitito sobre esto, ¿no? Asociar el tema de los modelos, de trabajar con la esperanza condicional y tener presente cuando tiende a la incondicional, en la medida que cuando cuando está dándote la predicción, la media incondicional, el pasado te está haciendo muy poco aporte para que vos conozcas el futuro. Y bueno, y ahí empezás a tener limitaciones, ¿no? El otro aspecto que quería tratar ahora, que está en la presentación a continuación, es el siguiente hecho. Nosotros dijimos que vimos cómo era la predicción, calculamos los errores de predicción, los intervalos de confianza, a distintos pasos, pero siempre hicimos como un cálculo puntual, ¿no? ¿Cómo es el error de predicción a un paso? Y lo escribimos. ¿Cómo sería el error de predicción a 2 pasos? Y lo escribimos. ¿Cómo sería a ese paso? Y lo escribimos. Lo que no miramos, y es lo que quiero concentrarme ahora, es qué vínculo hay entre los errores de predicción a un paso, a 2, a 3, a 4 y a 5, si efectivamente lo hay. Presumiblemente o intuitivamente, yo creo que pueden tener una idea que les haya quedado de cuando hicimos la predicción, digamos, cuando aplicamos la esperanza condicional en forma recursiva, si querías hacer una predicción a 2 pasos, de alguna manera usabas las predicciones a un paso. Por lo tanto, presumiblemente uno puede pensar que los errores de predicción a varios pasos están correlacionados entre sí, tienen un vínculo. Y eso es un poco lo que quiero mostrar en esta presentación, ¿no? Los errores de predicción que vos calculás a un paso, o sea, yo tengo el modelo, hago el error de predicción a un paso. Después actualizo el modelo, ¿no? Viene el nuevo dato, cambio la muestra, yo que sé, ponele, tenía los datos hasta febrero y predije marzo. Vienen los datos a marzo y lo incorporo en el modelo, actualizo mi modelo y hago la predicción a abril. Y así, todas esas veces estoy haciendo un error de predicción a un paso. Esos, que son todos errores de predicción a un paso, porque siempre estoy incorporando inmediatamente la información, estos sí no están correlacionados, o sea, están incorrelacionados. Pero eso no es trasladable, no se cumple cuando nosotros hacemos predicción a varios pasos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no sé, lo que van a ver hoy, si los que vayan o los que tengan intención de leer, o no importa el modelo, pero digo de esto de COVID, en el modelo de Durnick, de Castel y de Hendry, en donde ellos hacen predicciones a 7 pasos. O sea que durante 7 días, durante más o menos 4 días, porque lo actualizan antes de que el periodo termine, durante un periodo de tiempo vos tenés la predicción para hoy, para mañana, para pasado, y así hasta 7 días. Después recién, al cuarto, quinto día, a veces varía eso, te vuelven a dar la información para 7 días. Pero no tenés todos los días una actualización cuando entró el nuevo dato de contagios o de muertes. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo calcular ese vínculo que hay. Vamos a suponer que usamos esta notación, ¿no? Voy a designar como E sub T de, entre paréntesis, S, al error de predicción a S pasos a partir del momento T. ¿Está? Y voy a escribir, el error de predicción a S pasos cuando el momento de partida fue T menos J. Es E sub T menos J más S. O sea, yo puedo arrancar
principio de marzo, ¿no? Principio de marzo, hago la predicción para los primeros 7 días. Mi fecha, mi T es 1 de marzo. Luego me muevo 7 días más. Y el 7 de marzo hago predicción para los nuevos 7 días. Mi punto de partida es 7 de marzo ahora. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esta parte del subíndice me indica el momento. Siempre hago, en este caso que les estoy mostrando, el largo de la predicción es siempre la misma, ¿no? Siempre es S o siempre es 7 en el ejemplo que les estoy dando. Lo que cambia es el punto en donde arrancas a hacer la predicción. El largo de tu predicción es siempre el mismo. Esto es lo que dice acá. Entonces, bueno, veamos cómo lo escribiríamos, mi error de predicción, a S pasos cuando arranco en el momento T. Sería la diferencia entre el verdadero valor, Y sub T más S, menos mi predicción, que en este caso le cambié la anotación. Antes se acuerdan que en un momento le había puesto asterisco, ahora le puse gorrito. Ahí les pido flexibilidad en la anotación, en que lo piensen de esta manera. Y gorro T más S dado T es mi predicción. Y yo tengo una manera de escribirlo de la misma forma que lo vimos antes. Si yo lo expreso como un más infinito, puedo saber que el error de predicción es la suma o la suma ponderada de los shocks que ocurrieron en el futuro, ¿no? Desde T más 1 hasta T más S, todos esos shocks ponderados por los psi de S son mi error de predicción. Esto es lo que está escrito acá, ¿no? Tengo epsilon T más 1 multiplicado por el correspondiente psi, epsilon T más 2 y así hasta epsilon T más S. Eso es la suma de lo que me fui equivocando. Esto es mi error de predicción. Hago lo mismo si lo escribo parada en vez de en el momento T, parada en el momento T menos J. O sea que reescribo todo lo mismo, solamente que en vez de escribir T, escribo T menos J. ¿Tá? Entonces, ¿cómo me quedaría? El equivalente a epsilon T más S sería epsilon sub T menos J más S. Y así hasta llegar al último, o mejor dicho, al primero después del último momento en donde empezás a hacer la predicción, sería epsilon T menos J más 1. Esto sería la forma, ¿se entendió? El equivalente entre este y este. Está. Sí, Vieron que perfecto. acá la idea no es la misma, solo que hay que como ser un poquito cuidadoso con como que prestar atención un momentito a los subíndices, que es lo más entreverado, pero después la idea es la misma. Ahí te iba a preguntar, los coeficientes son las ponderaciones que mencionabas recién. Exacto, exacto. Estos sí eran las combinaciones, lo que me da la combinación lineal, digamos, de esos shocks futuros. Entonces, lo que voy a hacer ahora es analizar el vínculo que hay entre estos dos errores de predicción, por ejemplo. Entonces, una forma de ver esto es decir, bien, voy a suponer que J es menor que S. O sea, si yo hice una predicción a 7 pasos, me estoy parando en T menos 4. ¿No? Por ejemplo, T sería hoy, T menos J sería 4 días antes, y lo que estoy mirando siempre es una predicción a 7 pasos. Entonces J es más chico que la cantidad de pasos que estoy haciendo la predicción. Y calculo las autocovarianzas. ¿Cómo serían las autocovarianzas? Es esperanza de todo esto por esperanza de todo esto. Entonces, cuando haces esperanza, vamos a pensarlo, esperanza de esto por esto, esperanza de esto por esto. Sería 0, ¿tá? Porque la idea es que te acordás que todas las veces que los epsilon t por epsilon t menos j, mientras que los subíndices sean distintos, están incorrelacionados, ¿tá? Cuando son iguales llegas a la varianza, ¿no? Epsilon t por epsilon t es la varianza, o epsilon t menos j por epsilon t menos j es la varianza. Entonces por eso ahí te interesa saber cuándo se encuentran. Si en algún momento se encuentran, te empieza a dar la varianza. Cuando no se encuentran, siempre te dan 0. Y entonces, por eso es que decís que j sea menor que s, para que en algún momento se encuentren.
Entonces haces esperanza de esto por esto, esperanza de esto por esto, esperanza de esto por esto, y así sucesivamente. ¿Tá? Si querés, le podés poner un valor a S y un valor a J, como dijimos, yo qué sé, S7, J4, y ahí te queda más fácil de hacer el cuenterío. Entonces, ¿cómo nos da, en definitiva, si uno hace esa cuenta, que no es difícil, es sencillamente ver cuándo encuentro la varianza, digamos, en qué momento se encuentran los subíndices, me quedaría sigma cuadrado epsilon por la sumatoria de los psi sub i y psi sub i menos j en el periodo este, que es cuando se encuentran, cuando i va desde j hasta s menos 1. Y acá hay un ejemplito. Vamos a suponer que j sea 2 y que estoy haciendo la predicción a 3 pasos. Entonces escribo acá el error de predicción a 3 pasos, partiendo del momento t, y escribo cómo me queda el error de predicción partiendo en t-2 a 3 pasos. Y ahora hago las esperanzas de esto, ¿no? Entonces, este con este me da 0, este con este, esperanza, psi 1 por esperanza de epsilon t más 2 por epsilon sub t más 1 me da 0, pero cuando llego acá, la esperanza de psi sub 2 por epsilon t más 1 por epsilon t más 1 me va a dar psi sub 2 sigma cuadrado epsilon. Cuando estos dos se encuentran, ahí tengo el sigma y me queda también el coeficiente. Así que, por ejemplo, acá puedo ver con claridad que hay un vínculo, hay una correlación, o en este caso, una covarianza distinta de 0, entre el error de predicción en el momento t y en el momento t-2, siempre que haga la predicción a 3 pasos. ¿Y qué forma, qué valor, cuánto lo cuantifico esa covarianza? Es esto que me da acá, sigma cuadrado epsilon por el psi sub 2. Entonces, acá lo que estoy partiendo es de distinto origen, pero el mismo horizonte, ¿no? Siempre hicimos a ese pasos, que es el mismo horizonte de predicción, y lo que fuimos cambiando fue el origen. Ahora vamos a ver qué pasa si lo que hacemos es, dejamos el mismo origen, pero hacemos distintos horizontes de predicción. Entonces, por ejemplo, escribimos, como antes, el error de predicción a S pasos a partir del momento t, y vamos a escribir también el error de predicción partiendo con datos hasta el momento t, o sea, a partir de t hacemos la predicción, pero la hacemos a más pasos, a S más J. ¿Tá? Con el mismo modelo, haces la predicción a 7 días, o haces la predicción partiendo del mismo último dato a 10 días. ¿Tá? Y entonces, bueno, otra vez acá, básicamente escribimos cómo son los errores. El error a ese paso ya lo escribimos 500 veces, y después a S más J pasos, en definitiva, lo único que me cambia es la cantidad de sumandos que va a tener, ¿no? Empieza en t más 1 y llega hasta t más s más j, y el otro empezaba en t más 1 y terminaba en t más s. Y siempre el error de predicción lo defino como la diferencia entre el verdadero valor y mi predicción a esa cantidad de pasos. Bueno, una vez que está escrito esto, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Calculo la covarianza, por ejemplo, entre estos dos tipos de errores para ver si están correlacionados o no. Y otra vez me va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando se encuentren con subíndices, o sea, con periodos de tiempo iguales, me va a dar sigma cuadrado epsilon por los coeficientes, y cuando entre ellos no tengan el mismo periodo de tiempo, por ejemplo, cuando encontremos este por este, me va a dar psi sub s menos 1 por psi sub s más j menos 1 por sigma cuadrado. Pero este con este va a ser 0, este con este va a ser 0, y así. Entonces, ¿cómo es la forma de la predicción?
cómo es la forma de la covarianza, sería sigma cuadrado por la sumatoria desde j igual i hasta s menos 1 de psi sub i por psi sub i más j. Y el ejemplo, acá, la idea es también bajar un poquito a tierra esto mismo y decir qué pasa si en realidad yo tomo j es 2, eso quiere decir que en uno estoy prediciendo a 3 pasos y en el otro estoy haciendo una predicción a 5 pasos. Y calculo los errores y hago la covarianza entre ellos dos. Y encuentro que me da esta suma, que es, digamos, estiradito esto que está acá, pero me da psi sub 2 por sigma cuadrado más psi 1 por psi 3, sigma cuadrado más psi 2 por psi 4 por sigma cuadrado. Vieron que entre el subíndice de psi 1 y psi 3 hay 2 unidades, entre 2 y 4 también hay 2 unidades, y eso es lo que te va dando el patrón de cómo se multiplican los psi, que eso es lo mismo que escribimos acá. ¿Tá? Pero lo que quiero retomar de estas cuentas es, digamos, como con lo que arrancamos. Cuando haces las predicciones, todas las veces haces las predicciones a un paso, entre ellas, todas las predicciones a un paso, cuando vas cambiando el horizonte, digamos, el tiempo en donde te moves para hacer la predicción, esas predicciones están incorrelacionadas. Sin embargo, cuando yo hago predicción a distintos pasos, a 7, a 10 pasos, partiendo del mismo punto de partida, que es el momento t, ahí esos errores sí están correlacionados, y también están correlacionados cuando en realidad yo tengo puntos de partidas distintas. A partir de hoy hago una predicción a 7 días y antes de ayer hice una predicción también a 7 días. Esos errores que se dieron en el periodo también tienen un vínculo, también tienen una covarianza distinta de 0. Eso es importante porque por la lógica de cómo construimos la predicción van quedando enganchadas las predicciones, y entonces es lógico que esos errores empiezan a tener se acumulan, pero además se vinculan. Así que bueno, en definitiva, eso es lo que quería ver respecto a los vínculos de los errores de predicción. Otra cosa que no les voy a mostrar en el R, pero que quiero mencionarles, es lo que tiene que ver con la actualización de las predicciones. Lo que acá dice ir al R, no vamos a ir al R, pero quiero que tengan presente lo siguiente. El proceso de actualización de las predicciones es súper importante, porque lo que hace es, te incorpora la información nueva, las novedades que te trae el dato nuevo. Es el que consigo trae el diario abajo el brazo. Entonces, si algo nuevo, si algo muy importante, si algo poco relevante ocurrió, eso te lo trae el dato nuevo. Entonces, alimentar al modelo con nueva información, esto es, ir ampliando la muestra, ¿no? A medida que tengo nuevos datos, reestimo el modelo con más datos y vuelvo a hacer predicciones habiendo incorporado en el modelo la información nueva. Eso es vital, porque cualquier información que implique un cambio de rumbo, cuando vos la incorporás en el modelo, la predicción se modifica. Eso sí es lo que vimos con Fede en el ejercicio de la clase pasada. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de la clase pasada, una de las cosas que queríamos mostrarles es, bueno, dentro del proceso de hacer predicción, a veces uno, a los efectos de elegir el modelo que tenga menores errores de predicción, muchas veces lo que hacemos es, de todos los datos que tenemos, seleccionamos un periodo que sería para lo que llamamos periodo de entrenamiento, que es, corremos el modelo allí, y le hacemos que prediga en el periodo que dejamos fuera del entrenamiento, pero que tenemos datos, ¿no? Yo qué sé, tengo datos desde el 96 hasta
el cuarto trimestre de 2020 del producto. Bueno, hago la estimación de mi modelo bueno, justo elegí el producto y tenemos la pandemia, pero bien, viene bien. Lo hacemos hasta 2019 y hacemos predecir 2020. Capaz que el primer trimestre todavía anda bastante bien porque solamente 15 días de marzo, a partir del 13 de marzo empezó la pandemia, digamos, y las restricciones de movilidad. Capaz que el primer trimestre todavía te anda bastante bien tu modelo. Ahora, cuando uses tu modelo para predecir el segundo trimestre de 2020, seguro que te da papas fritas, porque todavía no se enteró de lo que pasó en abril, mayo y junio en este país. Entonces, seguramente cuando vos incorporás la información de el segundo trimestre de 2020 a tu modelo y actualizás tus predicciones, la cosa va a cambiar, porque ahí vas a tener el escalón gigante que tuviste de esa caída de casi 13% en la tasa de crecimiento interanual del segundo trimestre. Entonces, al alimentar al modelo, el tipo puede enterarse de lo que pasó. Es terrible novedad, no buena, pero es una novedad, lo que pasó con el efecto de la situación sanitaria, que generó además una situación económica súper comprometida. ¿Te acordás que aumentaron en abril, se empezaron a disparar los valores de personas que iban, la cantidad de personas que iban a seguro de paro, que antes estaban en una cierta cifra y llegaron de manera exorbitante a unos cuantos miles en unas pocas semanas? Entonces, cuando vos incorporás esa información al modelo, el modelo aprende y rehace sus predicciones. Y ese proceso de rehacer sus predicciones es vital sobre todo cuando pasan cosas muy gordas en el medio, como pasó acá con la crisis sanitaria y económica. Si lo que pasó es apenas un shock de poca entidad, seguramente tus predicciones no tengan una variación tan importante. Pero sí tenés que estar atento a que puedan ocurrir esas cosas. Bueno, lo que mostró Fede el otro día que vimos en el ejemplo era justamente eso, ¿no? Había ocurrido en la inversión bruta interna fija un cambio, un escalón a la baja, que cuando vos incorporabas la información de esa caída, cambiaba completamente tu predicción e incorporaba ese escalón. Y cuando vos no la tenías en cuenta, entonces, nada, tu predicción era mucho más alejada de la realidad. Esto parece bastante obvio, pero piénsenlo cuando uno lo piensa esto en términos del uso de las predicciones en la coyuntura, parece, capaz que lo que estoy diciendo parece bastante obvio. Si vos querés predecir la coyuntura, tenés que tener siempre como la información más fresquita, ¿no? Tener siempre tu periodo en el que estimás el modelo lo más actualizado posible. Pero imagínense que en muchas ocasiones, no sé, a nivel actuarial o poblaciones, cuando se hacen proyecciones de población, se hacen proyecciones a veces a 10, 15, 20, 50 años. Imagínate todo lo que ocurre, algunas variables es cierto que son mucho más estables que otras, ¿no? Pero todo lo que ocurre y que es completamente imprevisible al momento que uno hace la predicción, al cabo de 20 años, ni que hablar al cabo de 50 años. Ya sea en variables como puede ser, no sé, la inflación, ni te digo, o en el caso de población, que nosotros tenemos como proyecciones de población, se hacen censos, en fin, una vez que se hace el censo, sacan los demógrafos, se encargan de hacer proyecciones de población. En el medio pueden pasar cosas, bueno, como muertes masivas, como eventos de guerras, como migraciones muy importantes, en fin, hay muchísimas cosas que si uno hace proyecciones a largo plazo, tiene que tener presente que
la baja probabilidad de ocurrencia de ese evento que estás diciendo que va a ocurrir dentro de 50 años. ¿tá? Incluso hasta cosas tan estables en Uruguay como el crecimiento de la población. Pero bueno, seguramente la inmigración, ahora capaz la cantidad de muertes por COVID pueden llegar a influir también en reducir la población, en fin, eventos como la puesta en marcha de la ley del aborto legal, que redujo sustancialmente los nacimientos que provenían de madres adolescentes, entonces la cantidad de niños que empezaron a nacer por año bajó en determinado momento, y era producto de que un montón de madres adolescentes que no deseaban tener ese embarazo pudieron evitarlo y esos niños no nacieron. Entonces cuando vos ves las cifras, bueno, la natalidad bajó, pero bajó a mi entender, por esa causa que tuvo un efecto positivo seguramente en la vida de esas mujeres que pudieron retomar su vida, en fin. Eso hay mucha documentación, incluso para el caso de Uruguay, del efecto de esa ley en la trayectoria educativa de esas jovencitas, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, que quiero que tengan presente es que en cuanto al tema actualización de predicciones, es fundamental pensar en esto cuando uno hace las predicciones. Ya sea que venga alguien y te contrate y te diga, bueno, yo en realidad te contrato para que me hagas una predicción a 50 años, aplica la metodología que te parezca, yo lo que necesito es que vos me hagas una predicción a 50 años. Bueno, vos podrás hacer una predicción a 50 años, pero hay que tener en cuenta todas estas cosas que estamos, digamos, haciendo ahora para no ser como inocente sobre los resultados que yo estoy dando cuando hago esa predicción. Eso voy a ver si lo puedo tratar de escribirles algo también en la presentación o en las notas para que quede incorporado algo sobre el tema de actualización. Pero en definitiva es esto que estábamos comentando ahora. Otro aspecto vinculado a todo esto que veníamos manejando. ¿Tenés alguna duda, Sofía? No te dejé ni preguntar, pero si querés preguntás, ¿no? No, por ahora bien, gracias. Otro aspecto que mencionamos colateralmente en un momento cuando hablamos de los intervalos de confianza simétricos o no simétricos, que hicimos referencia a que en ocasiones se requiere la transformación logarítmica. Yo no me acuerdo, pero creo que lo mencionamos. Al inicio, cuando recién hablamos de lo que es un proceso estacionario, y que a veces hay transformaciones que se pueden realizar a los datos para llevar a un proceso que no cumple con los puntos correspondientes, con las propiedades para que se cumpla la estacionariedad, y en una de ellas es, por ejemplo, que la varianza no sea constante a través del tiempo, podría ocurrir, y existe un tipo de transformación, como la transformación logarítmica a los datos, que es adecuada cuando la varianza crece con la media de los datos. ¿tá? Yo qué sé, por ejemplo, en procesos, pensemos en inflación, ¿no? No es el único caso, pero uno se lo puede, me parece que imaginar. Normalmente está bastante estudiado que en momentos en que la inflación es mucho más alta, también es más volátil. Entonces lo que estás diciendo es, la volatilidad o la varianza crece con la media. Creció la media de la inflación y la volatilidad aumentó. En momentos en donde la media de la inflación es muchísimo más estable, la varianza tiende a ser más estable. Bueno, si estamos en situaciones como esas y queremos hacer una transformación con el objetivo, y subrayo lo que voy a decir a continuación, con el objetivo de estabilizar la varianza, me va a quedar estabilizar la media, pero para estabilizar la varianza, muchas veces puedo aplicar una transformación logarítmica. ¿tá? Pero esto va a tener consecuencias
no necesariamente negativas, sino que tengo que preverlas, las consecuencias, cuando vayamos a armar el intervalo de confianza, porque vamos a trabajar con la serie en términos de logaritmos, vamos a hacer el modelito, siempre en logaritmos, vamos a sacar predicciones en logaritmos, vamos a armar intervalos de confianza que van a ser, ahí sí, simétricos, aplicando las reglas de lo que vimos hasta ahora, siempre con la variable en logaritmos. Pero, como dijimos en algún momento, si la señora de la panadería, la dueña de la panadería, quiere tener una predicción por productos y quiere saber cuántas van a ser las masitas, cuántas las flautas y cuántos los bizcochos que voy a vender en el correr de esta semana, si yo le doy el logaritmo de los bizcochos no se va a quedar contenta, o el logaritmo de la flauta porque no le dice nada. Quiere saber cuánta es la producción en términos, en niveles, digamos, de lo que va a vender. Entonces nosotros vamos a tener que deshacer esa transformación que hicimos para devolverle la predicción en niveles. Entonces es un poco lo que dice acá, ¿no? Cuando se estima un modelo ARMA a una serie transformada, lo que vamos a obtener en principio son las predicciones de la variable transformada. Para poder obtener los niveles vamos a tener que aplicar la inversa de esa transformación para poder dar justamente las predicciones en niveles. Entonces, Granger y Newell ya en el 76 advirtieron que la transformación, esta transformación logarítmica, que no es una transformación lineal justamente porque como la idea es que los valores que son muy chiquititos se agrandan, acuérdense la forma que tiene la función logarítmica, ¿no? Y los valores que son muy grandes más estable, ¿no? Las varianzas más grandes la termino achicando y así. Bien. Entonces, ellos me advierten que esta transformación, que no es una transformación lineal, aplicada a la predicción óptima, que en este caso es la esperanza condicional, lo que puede pasar, primero, es que no resulte en una predicción óptima de la variable transformada. O sea, si yo encontré el mínimo de mi error cuadrático medio para dar lugar a la esperanza condicional en logaritmos, no tiene por qué ser el mismo, digamos, el correspondiente en términos de la variable en niveles. Y en particular, lo que ocurre también con las predicciones y de las series expresadas en logaritmos, es que cuando vos digamos, agarraste la predicción en el punto, desarmaste el logaritmo, o sea, le aplicaste e a la algo para hacerle a ese algo que es tu predicción, le aplicas la función exponencial, esa predicción resultante de la variable en niveles no es óptima. Ese como primer resultado, que no es necesariamente una buena noticia, pero tenemos que tener presente que está ocurriendo eso. Otra de las cosas que ellos nos advierten también es que es lo que les mencionaba de los intervalos de confianza. Vamos a leer un poquito acá lo que dice la presentación. Dice, bueno, nosotros vamos a designar a xt como logaritmo, es el resultado de haber aplicado el logaritmo neperiano y sub t, o a una serie de tiempo univariada que es yt. Y x, que es la x sub t, que es mi variable nueva transformada, es generada, o yo le puedo aplicar también un modelo ARMA-PQ estacionario e invertible. Y puedo obtener la predicción a ese pasos, ¿no? La predicción, la esperanza condicional de xt más s, dada la información hasta t. Cuando hago la predicción, decíamos, la tengo en logaritmos. Cuando la quiero llevar a los niveles, por ejemplo, yo podría hacer e a la xt más s, o sea, acá tengo, esto está en minúscula porque tengo el valor, yo que sé, 5,28, le hago e a la 5,28 y ahí tengo el valor de mi predicción puntual. Lo que ellos nos dicen, nos advierten, es que cuando vos aplicás la transformación logarítmica, en realidad tu predicción óptima no sería esta, que es directamente la inversa,
sino que sería E al valor de tu predicción más un medio del desvío, perdón, de la varianza de X a S pasos. Ese sería en realidad el valor que tendría mi predicción óptima, a diferencia de si solamente hago la operación inversa del logaritmo. La modificación en general de la predicción en este sentido, o sea, esta corrección, después van a ver que ahora les voy a citar un artículo que después les voy a pedir también que lo lean, los vamos a poner disponible en el EVA, de Lutke Poisou, te dice que esa contribución es bastante marginal, así que lo usual finalmente termina siendo hacer, digamos, renunciar a ese valor de la predicción óptima por una pequeña diferencia. Acá debiera decir Lutkepo, pero como la U lleva los dos puntitos arriba, la diéresis, no me salió acá, no sé por qué. Lutkepo y Xu, en un artículo de 2009, justamente ellos lo que hacen es investigar en qué condiciones corresponde aplicar la transformación logarítmica, o sea, cuándo efectivamente es beneficioso aplicar esa transformación en términos de predicción. Y a mí, bueno, les vamos a recomendar fervientemente, digamos, que lo lean, así que esta tarde voy a ver si lo pongo a la vista, y seguramente vaya para la control de lectura, les aviso a los compañeros que se hicieron la rata el día de hoy, que ellos concluyen que si la transformación logarítmica efectivamente estabiliza la varianza, que es como el objetivo inicial por el cual yo apliqué la transformación, entonces vamos a obtener errores de predicción más chicos que si no lo hubiéramos aplicado. ¿Tá? También saben que, bueno, es lo que dice más adelante. Muchas veces se aplica la transformación logarítmica por un tema de interpretación. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, cuando vos tenés el logaritmo de las diferencias, si esas diferencias son chiquititas, se aproxima al concepto de tasa de crecimiento. Entonces, a veces, en vez de trabajar con variaciones, uno la termina interpretando como una tasa de crecimiento. Ahora, si esas variaciones son gigantescas, ya se parece menos a una tasa de crecimiento, aunque los economistas a veces lo usamos como así, para todo momento y lugar, toda vez que hacemos logaritmo de las variaciones, lo llamamos tasa de crecimiento, y no somos suficientemente cuidadosos en pensar que esas variaciones tenían que ser chiquititas, ¿tá? Pero bueno, seamos conscientes, si metemos la pata, por lo menos saber que estamos metiendo la pata. Bueno, pero lo que ellos nos dicen es, si la transformación, vos aplicaste la transformación logarítmica, y en realidad no te dio lugar a una varianza más homogénea, que era el objetivo inicial, la precisión de tu predicción se va a ver afectada. O sea, aplicar a prepo la transformación logarítmica tiene un costo en términos de predicción, que vas a afectarla y no necesariamente en forma positiva. También ellos muestran cómo no obtenés ganancias adicionales cuando le aplicás, entre aplicar esta transformación E a la algo, o sea, dar vuelta sencillamente el logaritmo, o si le aplicás esta transformación óptima. Ellos dicen, la verdad es que justamente ahí es cierto que en un caso no es óptima y en el otro caso sí, sin embargo, no hay ganancias sustanciales en términos de predicción si vos aplicás esta transformación ingenua, que sería esta que está acá arriba, o esta que está acá abajo. ¿Tá? Entonces, por eso tendemos a aplicar o a desarmar directamente la transformación logarítmica, sin reparar demasiado en general a lo que nos advertían Granger y Neumann. Bueno, por acá como que un poco estaríamos cerrando algunos de los puntos, o los puntos que a mí me interesaba compartir con ustedes en términos de
el tema predicción. Lo que vamos a hacer ahora, siguiendo un poco la cabeza del libro de Hamilton, que presenta la función de autocorrelación parcial como resultado de justamente esta proyección lineal, que es lo que les quiero presentar ahora. Hasta ahora nosotros de alguna manera vimos en la primera etapa, cuando hablamos de identificación del proceso, vimos cómo eran las formas de la función de autocorrelación, también vimos cómo era la forma de la función de autocorrelación parcial, y interpretamos o les dijimos cómo se podía calcular la función de autocorrelación parcial de una manera. Bueno, ahora vamos a introducir otra forma de ver la función de autocorrelación parcial, que es la que se presenta en Hamilton, más allá de que ya la utilizamos. Pero para poder presentar esta versión, digamos, teníamos que haber predicción, y por eso es que la representamos, digamos, o la revisitamos ahora. Entonces, bueno, lo que dice esta presentación es que vamos a acordar, escribir a la función de autocorrelación parcial, en principio la poblacional, no estamos hablando de la estimada, la mésima como alfa sub m supra m. ¿Y qué sería esto? Es la correlación lineal entre xt y xt más m. Como dijimos en el pasado, esto implica, la interpretación es que le quitamos el efecto de las correlaciones lineales intermedias. ¿Cómo lo podemos expresar o cómo lo podemos calcular? Bien, lo puedo calcular si lo que hago es hago una proyección lineal de x, de xt, digamos, sobre sus m más recientes valores. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos x gorro t más 1 con información desde t hasta t menos m más 1. O sea, me tomo los m más recientes valores. Y hago calculo, porque se acuerdan que además la proyección, habíamos visto al principio cuando dijimos que la esperanza condicional era un predictor óptimo, pero además era un predictor lineal, y vimos cómo se podía calcular ese predictor lineal. Entonces acá lo que estamos usando es esa idea de linealidad de la proyección en este modelo lineal, y la podría escribir como alfa sub 1 a la m, este m supra m, digamos, me está designando que me quedo con los m valores más recientes. Entonces tengo alfa 1 supra m xt más alfa 2 supra m xt menos 1, y así hago una combinación lineal de los últimos m valores de xt. Y entonces mi autocorrelación parcial va a ser este coeficiente que está acá, solo este. La autocorrelación mésima va a ser alfa m de m, supra m. ¿Está? Entonces, bueno, ¿cómo hago esta cuenta? También como lo dijimos antes, lo que hago es tomo las autocovarianzas, desde alfa 1 hasta alfa m, la matriz de varianzas y covarianzas, que va a tener esta dimensión, ¿no? De m por m, a la menos 1 por los valores de xt. Y ahí es que obtengo esto que tenemos acá, que es como una especie de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? x' a la menos 1, x' t. Lo calculás de la misma manera esos coeficientes. Entonces, ¿cómo serían tus alfas? Siempre tomando, por eso recalco lo del m valores más recientes. Entonces me quedaría calculado de esta manera. Entonces, la autocorrelación parcial la podés pensar como una correlación existente entre alfa t más 1 y alfa t menos m más 1, una vez que la ajustaste por los efectos intermedios que ocurrieron en el tiempo. Y vamos, podrían ustedes hacer la cuenta y darse cuenta que el alfa 1 supra 1, o sea, la autocovarianza de primer orden, considerando la
información pasada solamente de una unidad de tiempo, por eso el supraíndice es 1, es igual a la autocorrelación de primer orden. Pero en general yo puedo escribir a ese alfa sub mm como esta correlación, ¿tá? Que en definitiva es lo mismo que hacer este cálculo, digamos, a partir de la matriz de varianzas y autocovarianzas y del vector de covarianzas. Cuando este m es mayor que 2, o sea, estoy considerando más de 2 unidades de tiempo para atrás, entonces la correlación de los residuos obtenidos luego de regresar xt más 1 con xt menos m más 1 sobre esas observaciones intermedias es, digamos, lo que en definitiva me va a dar esa función de autocorrelación parcial. Entonces, como a modo de resumen, tenemos que si los datos, pero esto es como para que ustedes piensen el gráfico que tienen en la cabeza de lo que sería la función de autocorrelación parcial de un ARP y cómo sería la función de autocorrelación de un MAP-Q. Entonces, ¿se acuerdan que para un ARP vos tenías una función de autocorrelación que convergía de alguna manera a 0 y la función de autocorrelación parcial era la que te daba el orden, ¿no? Donde se cortaba, donde se hacía 0, ahí te estaba dando el orden del autorregresivo. Entonces, esto repite eso, ¿no? Si los datos fueron generados por un autorregresivo de orden P, ¿cómo sería tu función, tu valor de autocorrelación parcial en M? Si M es más grande que el orden del autorregresivo, es 0. Si es más chico, va a tener un valor. ¿Y cómo sería ese valor de correlación parcial si estoy en un MAQ? Bueno, en realidad sabemos que va a converger asintóticamente a 0. Por tanto, esa alfa sub m supra m va a ser el último coeficiente de una regresión mínimo cuadrática de xt más 1 sobre una constante y sus m valores más recientes. Esta es otra manera de presentarles cómo podemos llegar a esos valores de correlaciones parciales. Bueno, acá pueden retomar ustedes algunos de las simulaciones como para ver cómo es que esto que escribimos acá efectivamente se da, pero es lo que vimos en identificación al principio. Así que bueno, ya estaríamos terminando por acá la clase, lo que me queda acá solamente mostrar la bibliografía que no tiene sentido. Así que bueno, en esta clase prestamos un poquitito de atención sobre la correlación de los errores. Como no hay correlación de los errores a un paso, sí hay correlaciones de los errores a diferentes pasos. Miramos qué pasaba si el punto de arranque era el mismo o no, o si el largo de la predicción era diferente o no. Y ahí siempre encontrábamos que había correlación, pero con magnitudes diferentes. Por otro lado, vimos la importancia de la actualización de las predicciones y por eso les digo que revisen el script, que traten de correr el script que Federico les puso en el EVA. Yo justo le comentaba, no lo volví a revisar, pero que se ve que con los paquetes que yo tenía en mi máquina me daba algún lío, así que quiero que ustedes lo prueben, a ver si solamente los corren sin problema con los paquetes que allí sugiere bajar, o si tienen algún inconveniente, y antes de que desesperen, antes de la revisión o del control de lectura, lo pueden mirar y preguntar a Fede. Bueno, y finalmente, por otro lado, también retomamos el tema de cómo eran las predicciones a varios pasos de los MA, cuando convergían a la media incondicional, y le dimos interpretación a eso, que es el valor de la información pasada, si contribuye o no contribuye a mejorar mi predicción, y por eso cuando tiende a la media incondicional deja de aportar información en el pasado, y entonces empieza a ser
menos útil, el modelo que hice deja de ser útil, porque ya atiende a la media incondicional y no preciso ningún modelo para calcular la media incondicional. Y bueno, y finalmente ahora revisamos otra manera de estimar o de llegar a la función de a la autocorrelación parcial y por tanto a la función de autocorrelación parcial con la concepción que presenta Hamilton. Así que bueno, esta clase va a ser un poquitito más corta, y por supuesto pueden preguntar lo que quieran, escribir en el foro o escribirnos a los correos electrónicos. Si no nos dimos cuenta porque ustedes preguntaron en el foro y no nos avivamos de mirar, nos escriben un correo que diga miren el foro, aunque normalmente te devuelve las cosas, pero tranquilos, avísennos si preguntan y no nos dimos cuenta de contestar. Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo, decir algo, comentar algo? Sofía, Fede. Yo tenía una consulta, pero respecto al práctico 1.1. Bueno, dale. ¿Te puedo hacer la consulta? No, de la parte del cálculo del multiplicador dinámico, que no sé si por ahí es que no entendí bien el concepto, pero me costó dar cuenta cómo aplicarlo. ¿Verdad que Fede ahora levanta el micrófono? Porque ese ejercicio, que además pueden revisar el Hamilton para guiarse, que está tomado de allí, es sencillo, pero la cuestión es la interpretación, justamente, sí. ¿Qué letra? Lo estaba abriendo recién. El ejercicio 1. Ejercicio 1 del práctico 1.1, a partir del punto 2, donde trata el tema de multiplicador dinámico. Encuentra el multiplicador dinámico de Jet respecto a W0. Ahí va. En realidad, ahí lo que te pide, viste que está, resolves la ecuación en diferencia. En el momento inicial te da igual 0, era esto. Te quedaba expresada en función de los phi, o sea, de los W y de los phi, ¿no? Y el valor inicial, que en este caso le llamábamos Y menos 1, pero por seguir la notación nada más. Y después el multiplicador dinámico en ese caso, lo que te está pidiendo en el fondo es la derivada parcial de Y respecto a W. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Cómo va a cambiar Y sub T ante un cambio en W? Es como una especie también de elasticidad, digamos, pero en definitiva te da justamente ese efecto puntual. Pero capaz que el usar así la palabra multiplicador dinámico pensaste que tenías que tener en la cabeza algún otro concepto. Claro, sí. Pensé que directamente no había entendido el concepto y no entendía por dónde encararlo. Sí. No, los ejercicios en realidad son fáciles. Simplemente está usando la notación de Hamilton, y porque es como la misma notación que después usas también cuando ves las cosas multivariadas. Por ejemplo, eso hablar de función de impulso-respuesta, multiplicadores dinámicos, como que después se adapta re bien a la parte multivariada cuando se trabaja con vectores autorregresivos. Entonces, cuando veas algo de vectores autorregresivos en algún otro momento que hablen de, por ejemplo, función de impulso-respuesta, más o menos, por lo menos vas a tener la intuición de lo que hace. Obviamente el cálculo es distinto porque es matricial, pero la idea es la misma. Bárbaro, gracias. El objetivo que tiene este práctico, y era como llevarlos a no solamente hacer la cuenta, sino guiarlos en el Hamilton lo usa con un ejemplo específico, pero es cómo usar todo esto de las ecuaciones en diferencias y demás para lograr interpretaciones de cosas que a veces son económicas. Muchas veces nosotros hacemos esas referencias y lo que hay atrás es esa cuentita. Entonces, la idea era la dificultad es eso, es atar esa interpretación con la cuenta, porque después la cuenta en sí misma no es el problema, sino el atar la cuenta con la interpretación. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces nos despedimos y nos encontramos el viernes, el viernes de esta semana. Probablemente arrancando con un tema nuevo. ¿Tá? Bueno, que pases bien.
Gracias, Chao, Sofía. gracias, igualmente. Por quedarte solita, que te dejaron solos. Espero que les dé mucha culpa y no puedan dormir de noche. No, gracias a ustedes. Bueno, dale. Bueno, Chau, Chao, hasta chau. luego. Chao, chao. chau, chau.